este vídeo vamos a demostrar la segunda ley de Kepler. Esta demostración la vamos a realizar basándonos en el contenido de un artículo escrito por Val Praden de Surveyors Area Formula, publicado en The College Mathematical Journal. En este artículo, esta demostración viene como un ejemplo de aplicación del teorema de Green-Riemann. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser hacer la demostración para cualquier campo central, para un movimiento bajo la acción de un campo central, no simplemente para el movimiento planetario, que es un poco lo que determinó Kepler. Vamos a generalizar en este sentido. Además, también me gustaría destacar que cuando Kepler publicó sus leyes en 1609, todavía no se habían publicado las leyes de Newton, que son posteriores, y por tanto las leyes de Kepler se enunciaron a partir de la observación de los planetas. Luego, con las leyes de Newton, pues es más fácil, o sea, se pudieron demostrar estas leyes, y es lo que nosotros vamos a utilizar para esta demostración, las leyes de Newton. Entonces, para desarrollar y demostrar la segunda ley de Kepler, vamos a basarnos en la primera ley, vamos a utilizar la primera ley, que tiene dos partes. La primera parte dice que un cuerpo sometido a la acción de un campo central describe un movimiento plano, contenido en un plano. Y la segunda parte dice que las trayectorias son cónicas. En el caso de los planetas, lo que dice Kepler es que las trayectorias de los planetas son elípticas. Entonces, para esta primera parte, que es la que vamos a demostrar, tenemos un movimiento, un cuerpo que realiza un movimiento, y tenemos un vector posición y un vector velocidad. Y estos dos vectores están contenidos en el mismo plano. Para demostrar esto, lo que vamos a hacer va a ser realizar el producto vectorial. Bueno, antes de nada, antes de ponerme a desarrollar el producto vectorial entre estos vectores, comentar que el campo que estamos utilizando es un campo central, y como tal, pues sigue esta fórmula. El campo central, pues bueno, responde a esta expresión, y más adelante lo utilizaremos. Entonces, bueno, como iba comentando, para demostrar que es un movimiento plano, vamos a realizar el producto vectorial entre el vector posición y el vector velocidad. Si este producto vectorial el resultado es un vector constante, eso significa que va a ser el plano al cual va a ser perpendicular, el vector posición y el vector velocidad, va a ser un plano fijo, va a ser un plano, el mismo plano para cualquier instante de tiempo. Porque al realizar ese producto vectorial, pues eso es lo que estamos buscando, que el vector perpendicular sea siempre perpendicular a ese plano para todo tiempo t. ¿Vale? Entonces, bueno, para demostrar que ese producto vectorial es constante, vamos a realizar la derivada. Entonces, realizamos la derivada de este producto vectorial y vamos a ver. Entonces, para realizar la derivada de un producto vectorial, aplicamos la regla de derivación del producto y tenemos la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Aquí vemos que tenemos este producto vectorial de dos vectores iguales, el mismo vector, entonces este producto vectorial va a ser 0. Y ahora tenemos el producto vectorial entre el vector posición y r segundo de t, que es el vector aceleración. Entonces, este vector aceleración, según la segunda ley de Newton, lo podemos expresar como la fuerza partido de la masa. Y como tenemos un campo central, esto se puede escribir como f de r por r de t partido de la masa. Si ahora nos vamos a... Si ahora lo dejamos esta margen y seguimos con el desarrollo de esta derivada, pues tenemos que la derivada es igual a r de t vectorialmente por f de r partido de m, que es un escalar, por r de t. De nuevo tenemos un producto vectorial entre estos dos vectores que son el mismo vector, por tanto este producto vectorial nos queda 0. Luego la derivada es 0. Si la derivada es 0, eso implica que existe un vector c, r y r', dirección y velocidad, su producto vectorial da lugar a un vector c, que va a ser un vector constante y por tanto perpendicular siempre a un mismo plano en el que se encuentran posición y velocidad para todo tiempo. Entonces, esto implica que r, tanto r como
como R' van a ser perpendiculares a C. Luego, R y R' van a pertenecer a un plano fijo, que va a ser perpendicular a C. Luego, con esto queda demostrado que R y R', pues si tienen velocidad, se encuentran en el mismo plano, en un plano perpendicular a C para todo tiempo. Y por tanto, el movimiento de nuestro cuerpo sometido a la acción del campo central es plano. Entonces, con este resultado vamos a demostrar así la segunda ley de Kepler. La segunda ley de Kepler dice que para tiempos iguales el área barrida por el vector posición es el mismo, es decir, a tiempos iguales igual área. Entonces tenemos aquí nuestro dominio D con frontera, y pues vamos a demostrar que este área encerrada en D es la misma para un intervalo de tiempo igual. Entonces, para ello vamos a utilizar la expresión del área que se deduce del teorema de Green-Riemann, que es la siguiente: el área de D es igual a 1/2 de la integral en la frontera D, vamos a recorrerla en sentido positivo, de x por diferencial de y menos y por diferencial de x. Entonces ahora hay que tener en cuenta dos consideraciones. La primera es que tenemos una circulación, ¿vale?, en una curva, pero que estos dos vectores, estos dos vectores que son segmentos radiales de esta curva, su circulación en base a esta fórmula es cero. Por tanto, la circulación que nosotros vamos a considerar es simplemente la del arco de curva. Porque estos dos segmentos pasan por el origen. Entonces su circulación, según esta fórmula, es cero. Y luego, en segundo lugar, también vamos a considerar una parametrización de la curva para poder desarrollar la integral. Entonces vamos a parametrizar la curva en función del tiempo y vamos a parametrizar como x va a ser x de t y de t. Entonces, cuando seguimos desarrollando esta fórmula, nos queda que es 1/2 por la integral entre el tiempo inicial y el tiempo final, o sea, los dos extremos de la curva que estamos considerando, por x de t y' de t menos y de t por x' de t, todo ello diferencial de t. Entonces ahora, para que el área solamente dependa del tiempo, el integrando de esta integral tiene que ser constante. Porque si es constante, pues nosotros vamos a poder sacarlo fuera y vamos a tener una integral que solamente depende de t. ¿Vale? Entonces, para demostrar que eso es constante, vamos a hacer de nuevo una derivada, que la voy a subir aquí. Vale. Vamos a hacer la derivada de todo eso que tenemos en el corchete, la derivada con respecto del tiempo, de x de t por y' de t menos y de t por x' de t. Esto se puede escribir como un determinante. Bueno, para simplificar la notación voy a dejar de escribir el t, pero todos sabemos que x e y dependen de t, y nos va a quedar la derivada con respecto del tiempo del siguiente determinante. Para hacer esta derivada vamos a derivar, desde la dirección del determinante, pues vamos a derivar por columnas, y bueno, nos va a quedar la derivada de la primera columna por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda columna. Aquí tenemos un determinante de dos vectores iguales, de vector velocidad, entonces este determinante va a ser 0. Y aquí tenemos el vector aceleración. X segunda y Y segunda son las componentes del vector aceleración. Entonces, igual que hemos hecho antes, vamos a utilizar la segunda ley de Newton, porque sabemos que, según esta ley, el vector aceleración es igual a la f de r parte de la masa, que en este caso seguimos con nuestro campo central,
es el escalar f de r partido de m por r de t. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí sustituimos r segunda de t por esta igualdad, nos va a quedar el escalar f de r partido de m por el determinante del vector posición y de nuevo el vector posición, r de t. Y este determinante nuevamente, lo que sucede aquí, va a ser 0, porque estamos ante dos vectores que son iguales. Luego la derivada del integrando va a ser 0. Si la derivada del integrando es 0, eso implica que esto es una constante. Una constante que vamos a llamar K. Y de esta forma ya podemos desarrollar totalmente la fórmula del área. Para que resolverlo nos va a quedar que es un medio de la constante K por tiempo final menos tiempo inicial. Una vez que me llega a esta fórmula, pues nos damos cuenta de que este área solamente depende del intervalo de tiempo. Luego, a igual intervalo de tiempo, las áreas barridas van a ser iguales. A igualdad de tiempo, igualdad de áreas, que es lo que dice la segunda ley de Kepler y que era lo que queríamos demostrar en este vídeo.